Lo que el diablo quiere generar en las personas es, primero que nada, la desesperación. ¿Qué tortura más grande que esa puede haber? Porque Dios conoce nuestra falta, pero nos llama por nuestro nombre. El diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestras faltas. La primera reacción está en sus manos. Cuando nosotros vemos enseguida el movimiento de sus dedos, el toque de sus dedos, así como lo hago yo, quiere decir que está pronta la manifestación de aquello que lleva dentro de sí. Siempre se habló mucho de los exorcismos en Argentina, que si están bien, que si están mal, y justamente por eso, casi irónicamente, venimos hasta acá, hasta Santos Lugares, para conocer al padre Acuña, que abrió la primera escuela de exorcismos de la Argentina. Así que vamos a ver qué onda. Permiso, hola. Paula, ¿cómo te Hola, va? ¿cómo estás? Llama, es el hombre que sabe, eso quiere decir. El padre Manuel Acuña pertenece a la iglesia luterana y hace 14 años que practica y enseña exorcismos. Dice que lleva más de 1200 y que ahora es momento de enseñar. La escuela tiene 32 alumnos y la carrera dura 3 años. Al final del curso, los alumnos estarán capacitados para la liberación espiritual y la expulsión de demonios. A toda lealtad que le haya dado a Satanás y a su ejército de espíritus malignos. La primera pregunta es, ¿qué es un exorcismo? Porque ha comenzado una escuela, pero me falta saber qué es un exorcismo. Exousia es el término que significa tomar autoridad. ¿Esto qué significa? Tomar autoridad contra el mal presente en una persona, en un objeto o en una casa. Porque exorcismos no existen solamente sobre las personas, que es lo más conocido en el caso que se llama posesión. También las casas atormentadas. Si hubo suicidio, si alguien murió repentinamente por una enfermedad terminal. Y por otro lado, también están los juegos esotéricos. La ouija. Exactamente, el juego de la copa o las invocaciones espiritistas, que también dan lugar a la apertura de portales espirituales, porque la gente llama juegos, pero en verdad son técnicas. Perdón, ¿son técnicas para qué? La copa, la ouija. Para atraer espíritus de otros planos, y sobre todo de los planos bajos. Efectivamente funciona, se abre una puerta. Sin lugar a dudas. San Gabriel, tú que anunciaste... ¡Alto al hombre fuerte! ¡Alto al hombre fuerte! ¡El nombre de Jesús! San Gabriel, tú que anunciaste... ¡Alto al hombre fuerte! Voy a hacer una pregunta banal desde mi no religiosidad. El diablo existe, entiendo por lo que decís. El diablo no es un concepto, no es una idea. El diablo es una personalidad. Como tal, tiene una estrategia. El gran objetivo del diablo está en la Biblia. Hurtar, matar y destruir. ¿Sabes lo que hizo? Lo único que yo no he visto en los exorcismos es que una cabeza gire 180 grados. Lo demás sí lo he visto. Es de eso de caminar, digo, por referencia de películas, de caminar para atrás, como usando las manos tipo araña, esas cosas son. Aquí hay así. fotos de eso y tengo, como siempre, este ejemplo claro. Una chica de 15 años, 40 kilos, 8 personas para sostenerla. Que le haya dado a Satanás, rechazo todos sus ataques sobre mi cuerpo. Reclamo la sangre derramada del Señor Jesucristo sobre todo mi ser. Y reprendo todo el poder e influencia del maligno dentro de mí y alrededor de mí. Paula llega a la comunidad derivada por su psiquiatra. Sus padres, desesperados, vivió 10 años internada. Conoce lo que muy pocos de nosotros puede imaginarse. Estoy seguro de que la cruz del Calvario. Nunca estuvo en la situación de ser definida, ni como una esquizofrénica ni como una demente. No confío en las promesas de la palabra de Dios, ni en humilde fe. Ahora mismo me pongo toda la armadura de Dios y la habilita para estar firme contra las enseñanzas del diablo. Yo sentía voces y veía cosas y me hablaban, ¿no? Las voces. Siempre me decían que me tenía que cortar, autoflagelar, o sea, hacerme daño a mí misma. Nunca a los demás, siempre a mí. Señor, ten piedad. Dios Padre, creador de los ángeles, ten piedad. Lo que me acuerdo fue en el hospital, que empecé a escuchar las voces y a ver cosas.
Ese fue el primer momento, pero el por qué no sé. ¡Lleve la sepultura! ¡Ya me lo paso por el arco! ¡Santo sangre negra! Con la señal. En el hospital nunca se dio en cuenta. Siempre, digamos, voy a repetir, el diagnóstico fue esquizofrenia. Cuando mis papás tomaron la decisión de llevarme a una médica psiquiátrica, pero privada, ella misma me dijo, ¿por qué no voy a una iglesia? Y me hacen ver por un sacerdote. No puede volver nunca más. Te lo prometo, hija. Te lo prometo. Fue muy automático, de repente me hicieron el exorcismo y ya no tenía más esas voces que me torturaban todos los días. Ahí está. Lo te voy a sellar. Ningún mal ni delante ni detrás podrá. Lo vi en uno de mis casos, solo en uno, pero lo vi, la levitación, el levantarse del piso. ¿Cómo hago yo, como escéptico, para creerte que de verdad viste levitar a una persona? Dice, porque me cuesta creerlo bajo... Claro, lógicamente. ¿Cómo te creo? A mí también me costó mucho. Ese caso fue el de un niño de 6 años, traído por su mamá, no encontraba respuesta en otra parte. El niño lo pusimos en una colchoneta sobre el piso, comenzó a decir tengo sed en castellano, después comenzó a hablar en otras lenguas. Éramos 7 personas y en un instante, todos presionando hacia abajo, vimos cómo esa criatura se levantó 10 centímetros del piso durante 2 minutos y volvió a caer. Nosotros usamos una colchoneta que lleva una marca, una señal de la cruz. Esto es yo todo lo que puedo ofrecer como prueba, ¿no es cierto? Lo que el equipo mismo ha visto, pero solo una vez, solo una vez. Yo después del exorcismo empecé a creer mucho más, digamos. Yo sabía que existía Dios y lo básico, ¿no? Pero desde que después del exorcismo dije, bueno, este es mi lugar. ¿Usted vio el video ese del padre Francisco que lo van a visitar a la plaza? Sí. Y le toca la cabeza a un chico que parecía poseso? Sí. Y nada, aparentemente como que locura. El Papa impuso allí sus manos, se escucha incluso en los videos más detallados un rugido que brota de la boca de Ángel. Aunque la Iglesia formalmente, digamos a través de su vocero, haya negado un exorcismo, nadie puede decir que allí no hubo una oración de liberación. Yo me atrevo a decir que el Papa hizo una oración de liberación en ese mismo momento en la plaza, ¿no? El Papa Francisco es un hombre de gran oración. Yo he tenido el honor de conocerlo en Buenos Aires y orar con él en privado. Y he conocido de su convicción por la oración. Un hombre que sabe rezar conoce el combate espiritual. Y ese combate espiritual lo conoce en relación también con la batalla contra el demonio. Te vino a la iglesia a pedir ayuda. En el nombre de Jesús. ¡Sal ahora! Te echo fuera boca. En el nombre de Jesús. ¿Y el padre, cualquier persona puede hacerlo? Aquí tenemos personas de diferentes rangos que están y de diferentes categorías y conocimientos también, porque no requerimos un conocimiento previo. ¿Es un curso gratuito? ¿Cobra? ¿Cuánto? ¿Para qué se usan esos fondos? Son 700 pesos que la gente por mes va abonando para recibir material de estudio e incluso hemos traído especialistas del exterior ya. Por último te tengo que preguntar por el libro que tenés en la mano. Es un manual de cómo practicar un exorcismo. Claro, este es el ritual formal del exorcismo, ¿no? ¿Es un documento oficial? Este es un documento oficial de la Iglesia de Roma que también utilizamos nosotros. Porque te voy a decir una cosa. El demonio es el tema más ecuménico entre las iglesias. Nadie discute su función y a veces sobre Dios sí discutimos.